Madrid está lleno de lugares cargados de historia. Y de rincones ocultos a plena vista. Y alguien tenía que contarlo. Soy Lorenzo Gallardo. Soy David Botello. Y esto es... El punto sobre la historia. Hoy vamos a aparcar a Peregrina y Candela a las puertas de las 5 casas museos de Madrid. El Museo Lázaro Galdiano, Museo Sorolla, Museo Nacional de Artes Decorativas, Museo Cerralbo y... Museo del Romanticismo. Pues vamos para allá, empezamos. Este palacete tan rotundo, tan pintón y tan creo que me acostumbraría a vivir aquí es el Parque Florido, que aunque parezca mentira, es más interesante por dentro que por fuera. Es la casita que se hicieron José Lázaro Galdiano y su señora Paula Florido para guardar sus recuerdos, sus colecciones y sus cositas. O sea, un trastero como Dios manda. Coleccionaban armas, libros, joyas, cuadros, menos cromo, de todo un poquito. El propio Lázaro era un personaje para coleccionar, así que Lázaro, vamos para allá. Cuando uno entra en el Museo Lázaro Galdiano, se encuentra con lo que fue la casa de José Lázaro Galdiano y de su mujer Paula Florido y con toda la belleza de las colecciones que ellos llegaron a reunir, que fue de más de 12.000 obras de arte. Y en ellas podemos encontrar pues, un recorrido por toda la historia del arte español, que va desde el siglo VI a.C. con un jarrón artístico impresionante hasta colecciones de fines del siglo XIX. Pero además del arte español, pues encontramos una representación muy importante del arte europeo con obras, por ejemplo, del Bosco, de Lucas Cranach, una colección maravillosa de joyas, de armas. En fin, el que entre en el Museo Lázaro Galdiano va a encontrar siempre algo muy asociado a su propio gusto particular. Uno se lleva la sorpresa de ver algo distinto, de aprender algo nuevo relacionado con el arte y sale siempre con una sensación de sorpresa y de alegría que seguro que no olvidará. Estos dos señores tan peripuestos, tan perfilados y tan elegantes son los dueños de la chocita, José Lázaro Galdiano y Paula Florido. Paula y Lázaro se casaron a principios del siglo XX y para celebrarlo mandaron a hacer este medallón. La gente normal se hacía un retratito en el estudio fotográfico Viuda de Robledilla, pero los Lázaro Florido no eran lo que viene siendo gente normal. Tiraron la casa por la ventana, llamaron al mejor medallista de la época y ¡hala! A posar con alegría. Las malas lenguas dicen que Lázaro consiguió su fortuna gracias a su matrimonio, pero no fue cierto, del todo. Es verdad que tras la boda florida la colección creció rápidamente, pero Lázaro ya era bastante coleccionista antes de casarse. Su amigo Rubén Darío decía que era un tipo joven, soltero y muy rico. Paula, por su parte, era joven, 3 veces viuda y muy rica. Ah, y también era coleccionista. Para evitar jaleos con esto del coleccionismo, los Lázaro Floridos se repartieron la colección en plan decisión salomónica. Paula se quedó con los libros miniados, las sedas, la pintura inglesa y los abanicos. Esta colección de abanicos era la envidia de las muchachitas de la alta sociedad. Paula lo sabía, así que no perdió ocasión de lucirlos. ¿Has visto los abanicos de Paula? Jotía, son lo más que overflow, son un must have. Dicen que se ha comprado uno porque hace fit con la playa de la Concha. Toa. Para hacerse con esta colección, Lázaro se pasaba meses y meses buscando el abanico perfecto. Como Lázaro era un romántico, le regalaba 2 abanicos al año, uno por su cumpleaños y otro en su santo. Cada 29 de junio, Santa Paula, Lázaro despertaba a su mujer, la cubría de besos y le regalaba uno de estos abanicos. La única vez que Lázaro no pudo pasar el santo con su mujer, le mandó una carta. Este año no tendrás abanico, ni saludo, ni besos, pero tendrás el recuerdo constante de tu marido que te adora. Nos gusta pensar que, además de abanicarse, Paula y Lázaro se marcaban por aquí unos bailes a lo locomía en la intimidad.
estos cuadros tan intrigantes, tan precisos y tan geniales son de Francisco de Goya. Lázaro Galdiano tenía tanta obsesión con Goya que compró varias cartas manuscritas y estos dos cuadros, El aquelarre y Las brujas. Estos dos cuadros formaban parte de una serie de 6 piezas que los duques de Osuna encargaron a Goya para su casita del Capricho. Las otras obras de la colección andan, una en el Prado, otra en la National Gallery y las otras dos, vaya usted a saber. Un buen día, Lázaro recibió una carta del director de un museo francés. Tenía un cuadro con toda la pinta de ser de Goya, pero estaba firmado por un tal Lucas. El director le preguntaba quién era este pintor. Lázaro no tenía ni idea, así que se puso como loco a buscar al tal Lucas. Un amiguete le escuchó y le dijo: «Hombre, Lucas, pero si vive justo enfrente de mi casa». Lázaro se fue a buscarle y encontró a un tal Eugenio Lucas Villamil, cuarentón, cubierto por una manta, alumbrado por una luz cetrina y pobrecita, era más pobre que las ratas. El cuarentón le dijo que sí, que era Lucas, pero el Lucas al que buscaba era su padre, que estaba muerto matado. Y, oiga usted, ¿estos cuadros que tiene aquí que parecen de Goya? Los he pintado yo, ¿qué pasa? Pues que están muy requete bien. No querrás pintar los techos de mi casoplón, ¿verdad? El señor Lucas sopesó: o seguir viviendo entre escombros o ponerse a trabajar en Parque Florido. Y mira, como que le salían las cuentas y se puso a pintar techos. Lucas se sacó un pastón y consiguió que Paula le pagara una dentadura nueva que buena falta le hacía. Un buen día, Lucas le dijo a Lázaro dónde podía encontrar los cuadros de su padre que parecían Goyas. Poco a poco, Lázaro compró toda la obra de Eugenio Lucas Velázquez, Lucas padre. Lo rescató del olvido, le montó exposiciones en París, en Nueva York y ya fue un no parar. Y así fue como Lucas padre consiguió salir a la luz. Lázaro Galdiano consiguió todos sus cuadros y Lucas hijo consiguió nuevo trabajo, nuevos amigos y nueva dentadura. Bueno, si hay algún Lázaro Galdiano que quiera patrocinar a estos dos pedazos artistas, aquí estamos. El Museo Lázaro Galdiano es un punto. Estos jardincitos tan para echar la tarde son los de nuestro viejo amigo Joaquín Sorolla. Este museo está tan lleno de obras de arte que es para que te den las tantas. Pero no solo de Sorollas vive el hombre, esta casa museo tiene secretos a tutiplén. Pues vamos a ver qué sorpresitas nos esperan. Este señor tan barbudo, tan seriote y tan que te mira así como si te quisiera hipnotizar es nuestro puntero Joaquín Sorolla. Así le veía y así le esculpió su gran amigo Mariano Benlliure. Joaquín y Mariano tenían mucho en común. Eran artistas, eran de la misma edad y eran valencianos. Junto con el escritor Vicente Blasco Ibáñez formaban el BSB Valencia, Blasco, Sorolla, Benlliure. Los BSB iban juntos a todas partes. Uno con sus pincelitos, sus lienzos, sus cositas de pintor. Otro con sus tornos, sus barros, sus cositas de escultor. Y el otro con sus libretitas, sus plumas y sus cositas de escritor. Además de ser amigos, a Mariano y a Joaquín también les unía su amistad con Alfonso XIII. Benlliure era monárquico hasta las trancas y fue el escultor oficial de la Casa Real. Blasco Ibáñez, el tercero en discordia, era más republicano que el morao la bandera. Sorolla retrató varias veces a Alfonso XIII. Como lo suyo era la pintura del natural, pues pasaba horas y horas con el monarca. En una de esas tardes, a Alfonso se le ocurrió preguntar: Oye, Joaquín, así entre nos, ¿ese Blasco Ibáñez qué? ¿Es tu amiguito o qué? Blasco no es solo mi amigo, es mi hermano. El rey se tuvo que callar la boquita y aquí no ha pasado nada. Sorolla pasó al top 10 de amigos en los que se podía confiar. Estas esculturas tan precisas, tan recostadas y tan puliditas son de Elena Sorolla, la hija pequeña de Joaquín.
Joaquín tuvo 2 chicas y un chico y se empeñó en darles una buena educación para todos, por igual. ¡Qué cosa tan moderna para la época! Metió a sus 3 hijos en la institución libre de enseñanza, que además de educar en la igualdad, les pillaba aquí al ladito de casa. Sus 3 hijos le dieron a la pintura como papá, pero Elena cambió el pincel por el cincel. Por suerte para ella, Benlliure era, además de un gran escultor, un gran amigo de la familia, y ella le pidió que fuera su maestro. Elena se especializó en retratos y figuras femeninas. No hay más que ver su obra para darse cuenta de que la niña sabía todo lo que había que saber sobre el cuerpo. Fue una de las primeras mujeres escultoras de España, pero había algo que amaba todavía más que a su talento, a su familia. Cuando se casó, cambió todo esto de la escultura por tener una familia numerosísima y amantísima. Con 7 hijos y 28 nietos, vosotros me diréis quién tiene tiempo para ponerse con el martillo y el cincel. El Museo Sorolla es un punto. Este museo tan de enseñar es el Museo Nacional de Artes Decorativas. Pues vamos para adentro. Este museo se ha aliado con otros 5 museos para formar un grupo denominado 5 Museos Otro Madrid, en el cual están varios de los museos que aparecen en este programa: el Museo Cerralbo, el Museo Lázaro Galdiano, el Museo Sorolla, nosotros mismos y el Museo del Romanticismo. Y entre todos lo que queremos es crear un circuito de esos museos menos conocidos de Madrid, pero que evocan unos interiores, una vida que muchas veces se nos escapa cuando nos aproximamos a los grandes museos tradicionales. Estamos ante la que es posiblemente la casa de muñecas más antigua de las conservadas en España. Y esta casa de muñecas representa el espíritu del Museo Nacional de Artes Decorativas. Así es que quedan todos ustedes invitados a visitar estos 5 museos. Este escritorio tan rocambolesco, tan belicoso y tan fornituras se encargó para conmemorar la Guerra de Sucesión Española que nos trajo a los Borbones. Tras la muerte de Carlos II el Hechizado o el Botarate, según otras versiones, la cosa quedó muy malamente. Los Borbones y los Habsburgo querían sentarse en el trono español y de paso quedarse con el imperio, pero Solo puede quedar uno. En un bando, Felipe de Anjou, del equipo Borbón. y en el otro el archiduque Carlos del equipo Habsburgo. Los dos se pusieron ahí, quítate tú, que me pongo yo, el trono es mío, tú dónde vas, que si la abuela fuma, total, que el trono se lo quedó Felipe de Anjou. Borbón y cuenta nueva. La cosa se solucionó en el Tratado de Utrecht y uno de los que firmaron la paz fue el sexto duque de Osuna. El duque, claro, se enteró de que Felipe iba a manejar el cotarro como Felipe V y encargó este escritorio. En los cajones se muestra ahí a Felipe V todo triunfante el tío en el campo de batalla. Ya veis, una guerra que se conmemora con un escritorio. ¡Ay, duque de Osuna, que se te ve el escritorio, se te ve el plumero y se te ven hasta las raíces del pelo! Estamos una vez más ante algo verdaderamente espectacular que está en Madrid, el Museo Nacional de Artes Decorativas, un museo desgraciadamente poco conocido y que con los años ha ido mejorando, incorporando piezas a sus colecciones. Esta cocina originalmente estaba en un palacete del centro de Valencia capital, que durante los bombardeos de la Guerra Civil Española fue prácticamente destruido, pero la cocina quedó totalmente intacta. Y entonces el gobierno tuvo una iniciativa que no es muy frecuente, comprar, ir desmontando las 1.604 baldosas que tiene la cocina, pero preparar al mismo tiempo en Madrid, en el Museo Nacional de Artes Decorativas, un espacio idéntico para que las piezas fueran exactamente iguales y ocuparan el mismo espacio que ocuparon originalmente en aquel palacete valenciano del siglo XVIII.
Ahí tenemos a la señora de la casa. Esto es algo novedoso en el siglo XVIII, que es el siglo donde empieza, digamos, una cultura de higiene culinaria. Y la señora ha venido a supervisar primero unos sorbetes de helado típicamente valencianos, unos dulces y unas tazas de chocolate con los que seguramente va a obsequiar a unos invitados que tiene arriba, pero ella personalmente ha venido a supervisarlo, lo cual nos dice mucho del momento. Es curioso también que hay una criada, parece, negra. Hay que decir que durante siglos en España la esclavitud, quiero decir, el tener una servidumbre negra era bastante común, ¿no? Y es una escena francamente ilustrativa de lo que es un cambio gastronómico y culinario en la sociedad española. La presencia importante de la Virgen del Carmen en esa pared, con ese pozo. En la época, pues lógicamente, el agua había que cogerla de los pozos, pero el agua no era totalmente segura. De hecho, la primera esposa, Alfonso XII, murió de una septicemia, con lo cual era muy prudente ponerse en manos de la Virgen para no sufrir alguno de estos problemas. La Virgen del Carmen, patrona de los marineros, muy valenciana, y también, pues seguramente, la señora decidió que protegiera el agua que bebían. Y esta figura tiene un especial significado para ti, ¿no? Y me trae grandes recuerdos porque yo venía a este museo en 2002 preparando un libro sobre alcachofa y, como ves, este personaje, probablemente es el mayordomo que ha ido a la compra de la casa, trae unas magníficas alcachofas, pero además tiene anguilas, que es un producto típico de la albufera y de la gastronomía valenciana, el allipebre famoso. Os recomiendo vivamente que vengáis a este Museo Nacional de Artes Decorativas en el pleno centro de Madrid, porque no solamente tiene esta sala, tiene cosas magníficas, tiene un comedor del siglo XVII, tiene azulejerías, tiene cerámicas, tiene absolutamente todo aquello que significa este programa, la intrahistoria, la historia de lo cotidiano, la historia de las meriendas, la historia de la vida. El Museo Nacional de Artes Decorativas es un punto. Este casoplón, tan quien lo tuviera aunque fuera de prestado, es la casa del Marqués de Cerralbo. Al marqués le encantaba coleccionar cosas. Viajaba de aquí para allá, siempre comprando piezas únicas. Cuando se cansaba de las cosas que podía comprar, tiraba de su otra pasión, la arqueología, y así iba ampliando su colección, sacando cosas hasta de debajo de las piedras. Vamos a cotillear un poco entre las cositas del marqués, con su permiso, por supuesto. El Marqués de Cerralbo es un personaje que dedicó gran parte de su vida al coleccionismo. Y todos esos objetos que coleccionó tenemos la oportunidad de verlos en lo que fue su residencia y el lugar donde dispuso de manera armónica sus colecciones. Es un museo en el que lo más genuino y lo más interesante es que se presentan los ambientes tal y como fueron concebidos por el propio marqués. Por eso os invito a visitar el Museo Cerralbo, que permite un viaje en el tiempo al Madrid del siglo XIX. El Museo Cerralbo es un punto. Vamos a ver la comunicación no verbal del marqués. Vamos a ver qué nos cuenta. Es como si nos hablara el cuadro. Lo primero que nos parece que nos estuviera susurrando es: soy una persona cercana, pero ni humilde ni orgullosa. Porque tiene una mirada directa y luego tiene un rostro relajado y la barbilla no la tiene ni bajada en posición, digamos, de sumisión o de humildad, ni tampoco demasiado altiva de orgullo. Por lo tanto, eso es lo primero. Lo segundo que advertimos es como si nos dijera: me siento joven. Porque era una persona de mentalidad joven, era una persona muy inquieta por todo el mundo que la rodeaba. Lo tercero es: soy un hombre de honor, porque se nos viste de gala, como le podemos ver, y además con las condecoraciones que le dieron a lo largo de su vida. Y prefiero la palabra a la espada. ¿Por qué? Pues que si vemos con su mano izquierda cómo coge la espada, la coge primero con el guante puesto y en segundo lugar, para no tener incluso contacto con esa espada, coge el guante de su mano derecha y lo utiliza entre medias, entre la espada y la propia mano, que existe un alejamiento muy grande de la espada y de lo que significa. Ahora bien, si observamos en su lado derecho, que hay un libro abierto.
Era una persona que realmente estaba dado por y para la cultura. ¿Qué más nos dice el cuadro? Pues nos comenta también que era una persona que prefería rodearse de objetos a rodearse de personas. Era alguien comprometido con la historia. Tiene una celada, que es lo que se utilizaba en las armaduras para proteger la cabeza, un esquifos griego, que es una pieza de cerámica, y tiene muchos libros y manuscritos. Es decir, se rodea de todo aquello que él ama y que ha querido ir coleccionando a lo largo de su vida. Y en quinto lugar, ¿qué nos dice? Nos dice prácticamente que se quiere marchar. Dice, tengo todavía mucho tiempo para seguir descubriendo cosas en la historia. Y entonces vemos que su posición corporal no es directa, está ladeado. Y además de estar ladeado, vemos su pierna derecha como la tiene adelantada. Parece que fuera a comenzar a caminar en ese momento. Por lo tanto, creo que él nos quiso dejar un legado de que no era ni mucho menos un invitado, un espectador de la historia, sino que fue un verdadero protagonista de ella. Esta sala tan ociosa, tan aristocrática, tan llena de retratos es el Salón de Billar del Museo Cerralbo. Bueno, como veis, nada que ver con los recreativos de tu barrio o recreativos Piccadilly. Al marqués de Cerralbo, como a cualquier otro noble de su época, le encantaba jugar al billar. Los orígenes del billar son algo confusos. La pelea anda entre los ingleses y los franceses. Y aún hay quien remonta su origen a la Grecia del siglo IV a.C. En la España decimonónica, el billar se puso tan de moda que si tenías uno en casa era la pera limonera. Buena parte de la afición a los billares se la debemos a nuestro querido Fernando VII el Irrepetible. Fernando VII no solo dejaba mucho que desear como rey, también dejaba mucho que desear como jugador de billar. Eso sí, aunque jugando era más malo que la quina, no había quien le ganara una partida. Sus coleguis de billar tenían por costumbre colocar las bolas de tal manera que incluso un mermao como Fernando pudiera hacer carambola. De ahí viene la conocida frase, así se las ponían a Fernando VII. Pero no solo eso, como las bolas de billar eran pelotas, a los amigotes de Fernando se les empezó a llamar los pelotas. También os digo una cosa, cosas peores les podrían haber llamado. Esta entrada tan señorial, tan redecorada y tan romántica es la del Museo del Romanticismo. El museo lo puso en marcha el marqués de Vega Inclán, un hombre que dedicó su vida a dar a conocer el patrimonio cultural. Inauguró este museo con su propia colección allá por los años 20. Para empezar, cedió un cuadro de Goya, ahí en nada. Bueno, pues vamos a ver qué nos cuentan estos románticos. He querido quedar con vosotros en el Museo del Romanticismo y he elegido esta sala, ¿sabéis por qué? Porque es la sala dedicada a la figura emblemática del romanticismo, a Mariano José de Larra. Ajá. Es la figura que más representa este movimiento. El romanticismo llega a España un poquito más tarde que al resto de Europa porque nosotros estábamos inmersos, bueno, pues en la Guerra de la Independencia y en la vuelta al absolutismo radical de Fernando VII. Entonces, hasta que Fernando VII no muere, no llega el romanticismo. ¿Sabéis cómo lo hace? Bueno, pues lo traen los liberales exiliados que vuelven a su país y nos traen este nuevo movimiento. Era una época de mucha inestabilidad, donde primaba sobre todo el sentimiento, la emoción. Estábamos un poquito hartos del racionalismo ilustrado y lo que se buscaba era quitarse esas cadenas, se buscaba la libertad, se buscaba ir un paso más allá donde los sentimientos afloraran por encima de la razón. Pero claro, todo esto así suena muy bonito, pero el hombre del romanticismo, el escritor del romanticismo, era una persona muy atormentada. Lo veía todo gris, lo veía todo negro, pensaba que la vida no merecía la pena y en este contexto es donde la muerte y el suicidio
cobra un papel muy importante. ¿Por qué? Porque es la forma que ellos tenían de liberarse. El romanticismo era una forma de entender la vida. Hay varios escritores que se marcan dentro de este movimiento. Afortunadamente en España tenemos buenos representantes del romanticismo. Aquí podemos ver a Zorrilla y a Bécquer en su lecho de muerte. Y bueno, decimos siempre que Mariano José de Larra es el máximo exponente de este movimiento del romanticismo por la forma que tuvo de fallecer. Sabéis que Mariano José de Larra se suicidó muy jovencito, apenas había cumplido los 28 años, y esto hizo pues que, claro, su leyenda se incrementara aún más y más y más. Cuenta la leyenda que hay varios retratos de Larra, pero oficialmente solo hay uno, y lo pintó José Gutiérrez de la Vega. Aquí en esta sala también podemos ver unos cuadros muy significativos del romanticismo. ¿Sabéis cuáles son? Las sátiras del suicidio. Incluso en algún cuadro, es curioso, a mí me llama la atención, lo veréis, algunos de los personajes se intentan suicidar, ¿no? Tirándose desde un precipicio, pero no vaya a ser que no me muera, que voy con un puñal, incluso para asegurarme el resultado de la muerte. Hay que hacer las cosas bien. Y luego más cosas. Bueno, pues aquí hay varios objetos personales de Larra, y aquí en este museo están 2 de las pistolas de Larra, que cuenta la leyenda que una de esas pistolas la pudo utilizar para suicidarse. Así que ya sabéis, si venís al Museo del Romanticismo, nadie se puede perder esta sala. Hay que meterse dentro de la idea, de la imagen, del sentimiento, de la emoción de los románticos para entender este movimiento y entender un poquito más esas almas tan atormentadas. Esta habitación tan austera, tan práctica y tan masculina nos transporta a la habitación de un gentleman decimonónico. En el siglo XIX las apariencias lo eran todo. Simplemente tenías que parecer... Tenías que parecer un dandy. Tenías que parecer un pisaverde. Vamos, que se pasaban todo el día ahí delante del espejo mirándose y peinándose. Como les gustaba tanto vestir de verde, se les empezó a llamar lechuguino, que a mí me llaman así y es el acabose. Y para el que quiera parecer un romántico, El Punto sobre la Historia ha preparado un manual de estilo. Apuntad. Melena ondulada. Fino bigote y perilla. Gesto displicente y melancólico. Traje elegante con frac negro y botones dorados. Algún libro romántico en el bolsillo. Las mujeres tampoco se quedaban cortas en coquetería, así que vamos a echar un vistazo en la alcoba de las señoras, con su permiso. Esta habitación tan coqueta, tan privada y tan femenina es la de una mujer decimonónica. En el siglo XIX la mujer es el motor del hogar, es madre y es esposa, pero también comienza a reivindicar su individualidad. Quiere tener su propio espacio privado, una habitación como esta, donde hacer sus cositas. La higiene y la apariencia son importantísimas y el proceso del aseo es todo un ritual. Madame Selnart era la influencer que escribió el texto definitivo, Manual para las señoras o el arte de tocador, de modista y pasamanero. Fuera como fuera, ese era el super pop de la época. Lo más importante era el cabello, siempre liso y peinado. Fundamental, desenredarlo con un peine claro. Y después cepillar y cepillar. Muchísimo mejor si es con un cepillo de raíces de arroz. Después del pelo, los dientes, que se limpiaban con una mezcla de amoníaco y aguardiente. Señora, lamento comunicarle que ha dado usted positivo en alcoholemias. Claro, me cepillo los dientes 12 veces al día. Para la piel, el ungüento estrella era el cold cream. El cold cream. Y para los labios, la cera de abeja. Para vestir, la moda francesa era lo más de lo más. Y la top model del momento era Eugenia de Montijo. Bueno, ya veis que la frase esta de antes muerta que sencilla funcionaba hace 2 siglos igual que hoy. Y esto no da para más. Chotos pocos, muchas risas y el punto sobre la historia. Desde la isla de Migre, Croacia, para nuestros amigos de... El punto sobre la historia. Desde Cional, Zamora,
Un saludo para el punto sobre la historia. De la Plaza Dan, una de las plazas más célebres de Ámsterdam, donde este fin de semana justamente han montado esta feria, mandamos un saludo al punto sobre la historia.